Estamos iniciando un programa más de Voces del Turismo. Como todas las semanas nos preocupamos por tener invitados que nos aporten temas relevantes, temas que contribuyan precisamente a enriquecer esta industria turística que, como nosotros sabemos, es potente, pero requiere ciertos ajustes, ciertos matices, y por eso es que cada semana tenemos invitados que, como decimos, aportan valor agregado. Y esta semana tengo un gran amigo que es además concejal de la comuna de Temuco, es presidente de Araucanía Accesible, empresario, y yo diría una persona que dice las cosas como tiene que ser, pero cuando tiene que vincularse a un concepto de la accesibilidad, entiende perfectamente lo que estamos hablando. ¿Cómo estáis, Rodrigo? Muy bien, gracias, Sebastián. Qué bueno. Oye, cuéntanos un poco, a empezar a darle a conocer a la gente que nos ve, ¿qué es esto de la accesibilidad universal? Mira, buena pregunta porque la gente se confunde mucho con este término y piensa que está solamente referido a las personas con situación de discapacidad. La accesibilidad universal es algo maravilloso que permite, ¿cierto?, que todas las personas, independientemente de su condición, ¿cierto?, puedan acceder a un lugar, a un edificio público, privado, a un restaurante, ¿cierto?, a todos los lugares, al turismo, al ocio, al cine, ¿cierto?, sin distinguir el tipo ni la condición. A ver, darte un ejemplo para que la gente pueda entender el concepto. La Intendencia de Temuco. El edificio nuevo que se El inauguró edificio en nuevo, 2013. ¿cierto?, que se inauguró en el 2013. Yo le pregunto a la gente cada vez, le digo, ¿ha notado algo raro usted en la Intendencia nueva? Y la gente me dice, no noto nada. Bueno, esa Intendencia tiene una rampa de acceso que invita a las personas a entrar, no una escalera. Tiene franjas podotáctiles con unas rayitas amarillas para las personas ciegas, ¿cierto?, que la gente no las ve, no se da cuenta, ¿cierto? Tiene barandas en las escaleras por los dos lados, ¿cierto? Tú puedes entrar a cualquier oficina, hasta la oficina del intendente, porque las puertas son de 80 centímetros. Hasta la oficina de turismo, Rodrigo. Hasta la oficina de turismo también, sí, también. ¿Te acordáis? Sí, me acuerdo, que tenía un par de escalones en la oficina de turismo, pero lo echamos abajo. Y hoy en día, ojo, hay que decirlo, gracias a ese aporte y a esa observación, por eso digo que dice las cosas. Yo tengo un recuerdo ahí, Rodrigo, nosotros estábamos ahí con la oficina de turismo a puertas, ¿te acuerdas? Y Rodrigo viene y dice, pero esto no es con accesibilidad universal, así que aquí los escalones no sirven, necesitamos incorporar rampas. Eso nos demoró, hubo que entrar a picar, como se dice, por eso me acuerdo, pero tenemos hoy en día la oficina de Senatur accesible, yo diría que una de las pocas y únicas de Chile. Exacto. Y también la Intendencia es uno de los pocos edificios públicos que tiene accesibilidad universal y tiene un sello de SENAI, ¿cierto?, inclusivo. Así que cuando hay voluntad, ¿cierto?, de que las personas en situación de discapacidad puedan revisar los proyectos, ¿cierto?, las cosas funcionan y funcionan para todos y para mejor. Otro ejemplo, un baño. ¿Por qué hacer baño, ¿cierto?, hombres, mujeres y un baño para personas en situación de discapacidad? Planteamos lo siguiente, un baño familiar, donde todas las personas que tienen, ¿cierto?, alguna necesidad especial, por ejemplo, yo, papá, tengo una hija de 3 años, voy al baño y no sé si la meto al baño de los hombres o al baño de las mujeres, ¿cierto? Y eso nos ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, que ese baño, ¿cierto?, familiar sirva para que el papá entre con la hija, ¿cierto?, ahí. El adulto mayor que necesita ayuda, ¿cierto? La mamá que necesita cambiarle los pañales a su guagua, ¿cierto? Y la persona con discapacidad. Ese concepto de baño familiar, ¿cierto?, es un concepto europeo, nuevo, que lleva unos 5 años y que nosotros tratamos de incorporarlo en el aeropuerto, pero lamentablemente, digo yo, terminaron haciendo unos baños muy pequeños, ¿cierto? Todo lo contrario de lo que se había pedido. Y también los estacionamientos para las personas en situación de discapacidad quedaron, porque hicieron una laguna, ¿cierto?, donde los taxis son los más importantes ahí y tienen la primera fila
y las personas en situación de discapacidad tienen que, ¿cierto?, recorrer un bastante trecho hay para otro, llegar al aeropuerto. Hay otro ejemplo también, Rodrigo, que yo siento que ha marcado tu gestión en esto, que fue el caso de la municipalidad, po. En la municipalidad de Temuco, la verdad que había siempre una escalera gigante y había un sistema que no era muy funcional, y cuando asumes como concejal, ahí se genera un cambio de paradigma. En el fondo, en la propia municipalidad fue de golpe, hay que tomar conciencia. Y ahí se generó hoy en día un cambio y siento que fue un aporte tuyo genial, po. Era la municipalidad de Temuco. Así es. La verdad es que yo creo que fue un gran cambio, pero lamento por un lado de que ese cambio se haya producido por la llegada de un concejal en situación de discapacidad. Eso debería haber nacido, ¿cierto?, de la propia municipalidad, del propio municipio, con mucha anterioridad, porque esa escalera y ese salvaescalera no funcionaba, y el otro sistema era lentísimo, y si uno quería llegar a hablar con el alcalde, la verdad es que demoraba 35 minutos en llegar, si es que llegaba vivo arriba, digamos, además dependía de 3 o 4 personas que lo tenían que atender, guardias, ¿cierto?, de seguridad para trasladarlo de la silla, ponerlo en el asiento, etc. Bueno, pero lo importante es que está, y lo importante es que el municipio hoy día tomó conciencia, y no solamente la administración, y yo aquí quiero ser decir con mucha alegría que el Consejo en su totalidad ha apoyado el tema de la accesibilidad universal. Hoy día todos los diseños que se están haciendo en el municipio llevan a incorporar la accesibilidad universal, y que no es para que el concejal Rodrigo Molina vaya a ver la plaza. No, por ciudadanía, la gente. Es la ciudadanía, todos tenemos los mismos derechos y hay mucha gente que no puede. Hoy día, por ejemplo, estamos instalando, gracias al Rotary, unos juegos infantiles que son inclusivos en la nueva plaza de juegos del Germán Baker, que se está renovando completamente. Y van a haber juegos inclusivos, ¿cierto?, que los van a poder ocupar todos los niños, pero también un niño en silla de ruedas, un niño que tenga un problema motor, un niño que tenga un problema neurológico. Y cuesta mucho, Rodrigo, ir generando esa conciencia, porque no es fácil. No todo el mundo tiene conciencia. Como tú bien dices muchas veces, cuando uno vive y lo siente, empieza a tomar. O cuando hay gente a tu alrededor que se empieza a dar cuenta de esto. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces? Porque uno dice, oye, todo debiera tener este sello. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los seres humanos que a la primera no lo hacemos? ¿Nos cuesta tanto? ¿O creemos que es una... ¿Qué hay ahí? ¿Qué crees tú? ¿Falta de conciencia? ¿De capacidad? Mira, yo creo que es falta de conciencia, producto también de un tema cultural, de repente también de una especie de miedo, no sé. Bueno, a mí me sucedió lo que me sucedió, ¿cierto? Y bueno, yo antes no miraba tampoco estas cosas. Y hoy día, ¿cierto?, me doy cuenta de muchas cosas, ¿cierto?, que antes para mí no tenían ninguna importancia y que para mí hoy día son muy relevantes. Y creo que lo que tú dices son las barreras actitudinales, que son mucho más difíciles de derribar que una barrera arquitectónica, porque la barrera arquitectónica tú pones el ascensor, botas la escalera y se acabó el problema. Pero las barreras actitudinales, esa indiferencia, ¿cierto? Esa indiferencia que tienen los jóvenes con el adulto mayor cuando se suben a la micro, si empezamos por ahí, ¿ya? O sea, entonces es algo que llevamos a lo mejor, no sé, en nuestros genes, en nuestro ADN, falta de educación, falta de cultura cívica. Yo creo que hay un tema de cultura cívica que nos hace mucha falta, que hoy día no hay, ¿cierto? Y de respeto. Se le está faltando el respeto hoy día al profesor, se le está faltando el respeto al adulto mayor, ¿cierto? Y bueno, y esto sucede a todo nivel. Ahora, tenemos que crear conciencia y los llamados, yo estoy convencido que los que van a cambiar, como siempre, esto van a ser los niños. Los niños son unas verdaderas esponjitas capaces de absorber todo. Sí. Yo me acuerdo que cuando mi padre, ¿cierto?, manejaba en el auto, tiraba la colilla por el vidrio para afuera, ¿cierto? Y uno no decía nada, porque no tenía ni una conciencia ecológica.
Hoy día a uno se le ocurre tirar un papel o cualquier cosa, los cabros se te tiran encima y te hacen pedazos. ¿Te fijas? O sea, es imposible, ¿te fijas? Claro. Es imposible. Es cierto Entonces, eso. lo mismo se está creando, y a mí me tocaba dar charlas motivacionales con niños de quinto básico, de colegios privados, de colegios municipales, donde la reacción ha sido tan grande que te voy a contar una anécdota. Yo hice la charla, terminé a las 12, llegué a mi casa a almorzar y a las 3 de la tarde sonó el teléfono. Un amigo que me llama y me dice, Rodrigo, ¿qué le hiciste a mi hija? ¿Por qué le dije yo? ¿Qué pasó con tu hija? Yo no sabía ni siquiera que estaba habían grupo. 60 niños, digamos. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasó con tu hija? Le dije yo, ¿qué hice? No, me está retando, me llegó a retar acá, qué sé yo, que yo estacionaba en los estacionamientos para discapacitados y que era un inconsciente, etcétera, etcétera. O sea, surgió un efecto tremendo. Pero qué bueno. Y eso es lo que hay que... Entonces los niños, como te digo yo, son son los que van a cambiar este país, van a cambiar todo. Oye, te quiero llevar a un hotspot del turismo. Aquí son imágenes de nuestra región, imágenes vinculadas al turismo, lugares mágicos, maravillosos. Y después seguimos en Voces del Turismo. Bueno, y seguimos en Voces del Turismo conversando con Rodrigo Molina, que la verdad que nos estamos tocando un tema súper potente, que es este tema de la accesibilidad universal y también lo vinculado al turismo accesible. Y en ese sentido, Rodrigo, recuerdo en la administración de gobierno anterior se inauguró, por ejemplo, en el Parque Huelquehue un circuito de trekking. Se hizo también un diseño de la de la playa Villarrica con esto de turismo accesible, que yo diría que son aportes que los servicios públicos, políticas públicas deben desarrollar. Te quiero hacer una pregunta. Para una empresa de turismo, un hotel, una cabaña, ¿cuál es el desde? O sea, ¿de dónde tiene que partir para cumplir una normativa? O bien, imagínese usted algún día querer ser un destino 100% accesible. ¿Qué es lo mínimo que debe tener una empresa de turismo para poder recibir a personas que tengan alguna situación de discapacidad? Mira, lo mínimo es tener, por ejemplo, hablemos de personas que tienen cabañas en la zona lacustre, que una cabaña, ¿cierto?, no tenga escalones, ¿cierto?, a la entrada, sino que tenga una rampa, que la rampa ojalá no tenga más de un 10% de pendiente, para que la persona pueda autovalentemente subirla, un estacionamiento, ¿cierto?, al lado de la cabaña, que ojalá no sea de gravilla, porque si no, no se va a poder desplazar en la silla, y sea de una superficie dura, ¿cierto?, pueda acceder a la cabaña, tenga un baño, ¿cierto?, que no tiene grandes modificaciones, no debe llevar una tina, debe llevar un receptáculo, ¿cierto?, plano, ¿ya? La taza del baño, ¿cierto?, debe ser un poquito más alta para que la persona cuando se transfiera de la silla a la taza no quede muy abajo y después se pueda volver a subir a su silla, ¿cierto? Y entrar a la ducha, lo mismo, en la ducha se pone un asiento plástico estándar que lo venden en Sodimac y que es muy barato, donde se transfiere, ¿cierto?, de la silla de rueda nuevamente a esta silla plástica, ¿cierto? Y se puede duchar, etc. Que la ducha no la ponga muy arriba, sino que se pueda poner un poquito más abajo, cosa de alcanzar. Lo mismo los jabones, todas las cosas, ¿cierto?, con las cuales tú tienes que ocupar. Y yo diría que eso es lo mínimo, ¿ya? Ese es el desde. El desde. O sea, ahí ya tienes, ¿cierto?, una persona que puede llegar, alojar, ¿cierto?, desplazarse, mirar. Y en tu experiencia, lo que has vivido en turismo aquí en el estado del arte, las empresas de turismo, ¿cómo ves tú eso? ¿Están preparadas? ¿Declaran estar preparados? Y cuando vais en cuerpo y alma y vivir la experiencia, ¿te ha tocado ahí experiencias, me imagino, complicadas? Sí, no. Realmente, la verdad, lo que pasa es que hay mucha ignorancia. Tenemos un problema de que la accesibilidad como ramo, como materia,
¿cierto? Hoy día no se está impartiendo ninguna escuela de arquitectura, de construcción, para las personas, oye, bomberos, prevencionistas de riesgo, etcétera, etcétera. Sí, tengo una buena noticia, que esta Universidad Autónoma, propiamente, En la casa. sí, en la casa donde estamos, tenemos una escuela de arquitectura que gracias a Paz, que se vinculó mucho cuando yo tuve el accidente, está instaurando el ramo de accesibilidad universal dentro de la Escuela de Arquitectura y Construcción, y van a ser la primera universidad, así que los felicito. Oye, de ¿y eso tener este significa ramo. entonces que este conocimiento los arquitectos lo van a poder empezar a implementar? O sea, en las construcciones nuevas, podemos tener esas lucecitas de esperanza para adelante. Po. Por supuesto, porque aquí te llegan, ¿cierto?, los proyectos ya terminados, ¿cierto? Y es muy difícil que un arquitecto te cambie algo. Si no lo hace en el anteproyecto, ¿cierto? Después ya cuando viene el proyecto, tú le decís, oye, cambia, la escalera no la pongas aquí, qué sé yo, a esto. No, es que el muro, qué sé yo, perimetral, o este es un muro, qué sé yo, que no se puede echar abajo, y ahí empiezan los problemas. Oye, y La Paz tiene harta conciencia. Ella estuvo en su minuto a cargo también de la remodelación, ¿no?, de la calle Javiera Carrera. Sí. Es un proyecto emblemático. Emblemático porque se hizo en un corto plazo, se sacó el RS rápidamente y se hizo un trabajo también ahí en conjunto. Nos paseamos con personas ciegas, con personas con problemas sensoriales, ¿cierto? Personas con problemas físicos, yo mismo en mi silla, y recorrimos, ¿cierto? Y vimos qué cosas, dónde había que ponerlas, las cosas que sobraban, las cosas que faltaban, y resulta que tenemos una avenida con una accesibilidad universal maravillosa, donde todas las esquinas tienen un rebaje igual, ¿cierto? Y no estas diferencias de rebaje donde algunas uno las puede subir, otras no las puede subir, ¿cierto? Estas franjas podotáctiles donde marca, donde termina la vereda. ¿Y es un concepto de ciudad accesible? Es un concepto de ciudad accesible. Y nosotros deberíamos propender a tener ciudades con esas características. Exacto, es un sinónimo de desarrollo. Para mí el desarrollo de los países, de las ciudades, de las comunas, está en esas cosas. ¿Por qué? Porque tú le estás dando oportunidad a todo. Yo no sé si tú sabes, la cifra nuestra de discapacidad en la 9ª región es de un 17,5%. O sea, tenemos 163.000 personas en situación de discapacidad. Yo te escuchaba a ti decir que también esto está asociado a muchas personas de este 17%, son personas que tienen una situación económica precaria. Sobre el 80%. Difícil. Sobre el 80%. Y que tienen que asumir muchas veces costos altos y en cosas tan sencillas, por ejemplo, como el transporte. ¿Qué hace una persona que tiene una discapacidad? ¿Cómo se transporta al interior de una ciudad? Bueno, mira, yo me he puesto a mirar el terminal de buses rurales, donde llegan mamás, ¿cierto?, con su hijito en silla, bajándose de un bus, ¿cierto?, de un bus rural, ya empezamos mal, digamos, ¿cierto?, y teniendo que tomar un taxi, pagando 5.000 pesos, o no sé, a lo mejor más, porque el colectivo no, ¿cierto?, para ir a hacer el trámite, ya sea ir a la Teletón, o ir a hacer un trámite al Compin, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Y resulta que, bueno, a la vuelta otros 5.000 pesos, ¿cierto? Y eso para esas personas significa una enormidad de dinero. Y si lo tiene que hacer 2 o 3 veces al mes, imagínate. Entonces, en el tema transporte estamos al debe total, Hablamos del Transantiago, ¿cierto? Que cuesta miles y miles de millones de pesos, digamos, una muy mala política pública que se implementó y que hoy en día lo pagamos todos los chilenos. Bueno, en el tema de discapacidad del Transantiago también es una muy mala política. Tiene una rampa que tiene que sacarla una tercera persona, que es de madera, ¿cierto? Se saca y si no calza con la solera, resulta que tú quedas más abajo, más arriba, finalmente te tienen que entrar. O sea, tú no puedes entrar. ¿Y cómo estamos acá en la Araucanía? Bueno, en la Araucanía no tenemos nada. En la Araucanía es una ridiculez tremenda porque los microbuses tienen en el primer asiento un símbolo de silla de ruedas, ¿cierto? Pero para subir ahí hay 4 escalones. ¿Y qué pasó? Había un proyecto que buscaba precisamente dar un tipo de solución a este tema. ¿En qué quedó ese proyecto? Bueno, nosotros teníamos un proyecto que partió hace 3 años y medio,
y que consistía en tener aproximadamente 15 microbuses, ¿cierto?, en la comuna de Temuco, que partirían desde de las partes más lejanas de la comuna. Estamos hablando San Ramón, estamos hablando, a pesar de que no es de la comuna de Temuco, pero igual, San Ramón, Fundo El Carmen, Labranza, Cajón, ¿cierto? Estos buses partirían, ¿cierto?, recogiendo, y las personas con discapacidad, ¿cierto?, se pueden subir con una rampa automática que la maneja el chofer. Es una rampa que va adelante, se buscó el bus, se cotizó el bus, etc. Se hizo el recorrido por la ciudad que iban a hacer estos buses. El ministerio... O sea, habríamos tenido un ejemplo mundial de sistema de transporte accesible. No, por supuesto. ¿Y en qué quedó, pues, Rodrigo? Bueno, nosotros quedamos de ir en enero a ver los buses a Santiago, a una exposición. Me acuerdo la fecha, 6 de enero, a una exposición a ver el bus que se había elegido, ¿cierto?, que era con esta rampa adelante y no atrás, porque así el chofer podía manejar mejor y ver lo que estaba sucediendo. Estos buses se iban a pintar de un color distinto, iban a andar en las mismas líneas que actualmente existen, pero, ¿cierto?, con la posibilidad incluso de acercarse a lugares donde hoy día no se puede acercar. No hay locomoción. La Teletón, afuera de la Teletón no pasa nada. A la Dideco de la municipalidad tiene que caminar 4 cuadras, los adultos mayores, ¿cierto? 4 cuadras, después vuelta a la municipalidad, etc. O sea, el proyecto está ahí. No, el proyecto está boteando, está boteando, ¿cierto? Hemos empujado, hemos transmitido, hemos hecho llamadas, ¿cierto? Y es un proyecto emblemático, seríamos la primera comuna, ¿cierto?, en poder demostrar, además probar si funciona bien para replicarlo en las otras comunas, porque eso era el diseño original. O sea, ser la primera comuna para después seguir haciéndolo en todas las comunas del país. Además, la ley dice que el año 2018 todo el transporte público debe ser accesible. Y hoy día los autobuseros están comprando buses, ¿cierto?, o microbuses, antes le llamábamos liebres, no sé, ahora, ¿cierto?, que no tienen rampa ni accesibilidad. Por lo tanto, además esos buses tienen una durabilidad, ¿cierto? Van a entrar, ¿cierto?, después del año 2018, y por lo tanto esa ley es una ley muerta. Bueno, nosotros aquí desde Voces del Turismo, oiga, queremos hacer un llamado importante ahí a las autoridades de la Araucanía, a la Seremi de Transporte, para que tome este proyecto. Piense que esto lo va a hacer por las personas, por ese 17% de la comunidad que hoy en día sufre de verdad un problema en movilizarse. Y fíjense que podríamos ser un ejemplo mundial de una ciudad accesible, de un destino turístico accesible. Así que esperamos que en el corto plazo este proyecto se retome, Rodrigo. Yo te voy a invitar ahora a ver una encuesta que hacemos toda la semana nosotros de distintas temáticas a la gente ahí que anda por la plaza. Vamos a ver esta encuesta de la semana y después seguimos con Voces del Turismo. Precisamente, Queule me han dicho que es muy bonito. Lonquimay. ¿Lonquimay le gustaría Claro. visitar? ¿Por qué? Arriba. ¿Así se llama Lonquimay? Sí, Lonquimay. Claro, Lonquimay. ¿Por qué le gustaría visitar Lonquimay? Porque por lo que han dicho que es bonito y en la tele se ve cuando muestran, entonces lo encuentro bonito. Pero hay que verlo en persona. El sector donde están las termas. Las termas. Esa parte todavía no la conozco. He pasado por fuera, pero todavía no me he interiorizado hacia adentro todavía. Bueno, y como veíamos, Rodrigo, hace unas encuestas, te das cuenta cómo la gente no conoce toda su región, pero la gente quiere conocer su región. Y que bueno, yo sigo con este día del transporte porque quizás mucha gente que tiene capacidades disminuidas le encantaría hacer turismo también. Pero por supuesto. O sea, yo lo veo en la municipalidad. El municipio pone buses, ¿cierto?, para los clubes de adultos mayores, para las juntas de vecinos, y también hay organizaciones, ¿cierto?, pequeñas de personas en situación de discapacidad que piden un bus para salir, oye, al mar, a la nieve, que no conocen. La mayoría de la gente, ¿cierto?, de nuestra ciudad, de nuestra comuna, no conoce el mar, no conoce la nieve, y cuando vuelven, pero fascinados. Yo tuve un grupo que fueron a las termas y, no sé, creo que estuvieron
10 horas metidos en las termas, porque incluso cuando llegaron y los fui a ver, seguían arrugados, ¿me entendí? Claro, estaban felices ahí. Pero felices, encantados, ¿te fijas? Pero no tienen la posibilidad. Y ahí nosotros también, como Voz del Turismo, hacer un llamado a los prestadores de servicios turísticos. Ojalá que después de ver este programa tomen conciencia con este desde que hablamos, porque necesitamos por un lado que el gobierno y las autoridades cumplan sus compromisos con ciertos proyectos, pero también nosotros necesitamos que el sector privado, los prestadores de servicios, incorporen este desde que decías tú, que es la base. ¿Dónde me puedo informar con respecto a ciertas medidas? ¿Cómo yo puedo saber de lo que tú me estás conversando? ¿En Araucanía Accesible? Mira, la página web Araucanía Accesible, ¿cierto? Uno puede meterse y va a bajar ahí un manual de accesibilidad universal, que está en PDF, se lo puede bajar, imprimir, ¿cierto? Es un manual bastante técnico, donde salen las medidas de los baños, dónde deben ir las barras, a qué altura, ¿cierto? Que el lavamanos no tiene que tener una cajonera, sino que debe ser libre para que la silla de rueda pueda acceder por debajo, la altura del lavamanos para que uno se pueda lavar las manos, la posición del jabón, del papel, etcétera, etcétera. Y todo eso está ahí definido claro, Está o sea, definido es cosa de bajar, claramente, leer. Está definido claramente las pendientes, las alturas de los baños, de las calles, de todo. O sea, no hay excusa. Hoy día no podemos decir, es que yo no sabía. Hoy día está la información. Está la información. Y están en estos PDF que decís tú, es descargable. Además, nosotros, a cualquier institución que quiera, pública, privada, que necesite ayuda para el diseño, nosotros como fundación, una de las cosas que hacemos es ir y hacerles el diseño en forma gratuita totalmente. Porque la idea es que queremos es que tener una ciudad, una comuna y una región accesible, ¿cierto? Que tiene toda esta capacidad turística que conocemos. Eso, Rodrigo, si lo pensamos, te das cuenta de la gran oportunidad que podríamos tener además como región si nos posicionamos como un destino turístico accesible. Y ahí también, mira, la inversión que puede significar esto para el prestador de servicios turísticos también le va a traer un rédito económico. Tremendo beneficio. O sea, imagínate, son 2.200.000 personas en situación de discapacidad en el país, ¿cierto? 2.200.000 personas. El 12% de la población. El año 2025 vamos a tener un 20% de adultos mayores. Adultos mayores que hoy día, hablamos de la tercera edad, a los 65 años, las personas andan trotando en la ciclovía. Hoy día, ¿cierto? Estamos con la cuarta y la quinta edad, digamos. O sea, encontrarse con una persona de 90 que está impecable, hoy día no es ninguna gracia. De hecho, nuestra sobrevivencia hoy día, ¿cierto? Ha aumentado a los 80 años, estamos como los países europeos. Esta población va a empezar a envejecer, cada vez también nacen menos niños. Por lo tanto, la población está envejeciendo y tenemos que prepararnos, porque si sumamos ese 20% más el 12%, estamos hablando de un 32%. Y si lo multiplicamos por 4, que es el promedio de una familia en Chile, bueno, es toda la población de Chile. O sea, Rodrigo, si lo miramos está así, relacionada, digamos. Si lo miramos así, podemos decir que el incorporar este concepto de accesibilidad universal al turismo va a traer también un beneficio, un posicionamiento, porque imagínense la promesa de decir destino accesible y garantizar eso. Y también va a traer una retroalimentación económica para el sector y también puede posicionarse en un nicho que hoy en día no está trabajando. Totalmente. Es más, siempre se ha pensado en un sello, ¿cierto?, turístico, un sello dorado, tipo este libro Michelin, ¿cierto?, donde tú puedes buscar y que aparezca, ¿cierto?, ahí tiqueado, que es accesible, ¿cierto?, que tiene esto otro, donde la persona se pueda informar, va a hacer Natur y busca esto sí accesible aquí, y ojalá todo sea accesible, no cuesta nada. Además, esa cabaña la puede ocupar cualquier persona. No tenga que esperar una persona que tenga una situación de discapacidad para arrendar la cabaña, sino que una persona sin situación de discapacidad la va a encontrar fantástica, porque se va a encontrar con un baño más grande, más cómodo, más todo. Así que... Buena. O sea, estamos hablando nuevamente que es universal. Rodrigo, te quiero agradecer tu presencia aquí en Voces del Turismo, la verdad que un placer. Este es un tema que tenemos que seguir conversando, así que no será ni la primera ni la última. Así será. Nos encontramos entonces próxima semana, Voces del Turismo.